Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la asistencia. Hoy vamos a hablar de pobreza. Vamos a hablar de pobreza. Es muy importante entender estos temas de pobreza y entenderlos bien en el sentido económico. Porque el discurso populista se basa en hacerle creer a la gente que la situación de pobreza en la que están unas personas, en la que está un país, es como resultado de mala voluntad, de mala fe, de mala acción de los políticos, y que bastaría entonces con que llegaran unos políticos o unos dirigentes inteligentes, buenos, bondadosos, para que las cosas se solucionaran. Todos son iguales en ese sentido. Por eso uno tiene que tratar de romper estos mitos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con esta charla que vamos a hacer una vez más a la limón con mi colaboradora Angélica Ordóñez, ¿sí? Quien hizo todas estas cosas. Esto te quedó muy bonito, Angélica, estoy contento. Sigamos pues. Listo. La pobreza es una privación extrema del bienestar y de capacidades. ¿De capacidades para qué? Para generar riqueza, para generar bienestar. Y adicionalmente, sobre todo en países como el nuestro, que tienen todavía un nivel de desarrollo tan precario, es fragilidad frente a la naturaleza. La naturaleza, no de ahora les gusta hablar que el cambio climático, no, el cambio climático empezó en Noé, sí, y los que no cupieron en el arca se fueron. Siempre ha habido colapsos, cosas. La naturaleza tiene su comportamiento y a veces podemos prever, a veces podemos mitigar, pero en realidad suelen ser o son las personas más pobres las que están más expuestas a la violencia con la que a veces manifiesta la naturaleza su poder. La pobreza, por eso, es un problema complejo, es un problema extremadamente complejo, que tiene que ver con el crecimiento de una nación, el grado de crecimiento de una nación, su nivel de riqueza. Los economistas lo mismo con el PIB per cápita, y así se miden, y con el desarrollo de capacidades e incentivos para que los individuos, ellos, las personas, se desarrollen, identifiquen y aprovechen las oportunidades que el crecimiento ofrece, porque son finalmente los individuos autónomos, libres, responsables y capaces los que salen de la pobreza. A nadie lo sacan de la pobreza a punta de limosnas, no. Eso es una perpetuación de la pobreza. Cuando el individuo no tiene estas características, su autonomía, la conciencia de su libertad, la responsabilidad y las capacidades, no saldrá jamás de la pobreza. Esta es una gráfica extremadamente bonita. Angélica, cuéntanos de esta gráfica, por favor. A ti. Bueno, entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Vemos dos cosas. La línea azul es la brecha de la pobreza. Entonces vemos como de 1984 a nuestro día ha ido disminuyendo. Y por otro lado vemos la línea amarilla, que es el PIB per cápita, que es esta variable que nos dice el crecimiento económico que nos hablaba el profe ahorita en la diapositiva anterior. Y vemos que va aumentando a través de los años. Entonces, la disminución de la pobreza va de la mano con el crecimiento económico. Miren qué bonito, es que este es el PIB per cápita mundial. Estas cifras son del Banco Mundial, ¿cierto? Aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la brecha de pobreza estimada a partir, es decir, son el porcentaje de la población que vive con $4.2 o menos diarios. Esa es. Hay otras utilizan 5,5, pero me gustó esta porque se acerca más, es más parecida a la línea de pobreza nuestra. Entonces aquí están, declinando. Y este es el PIB per cápita
mundial. Es decir, es el PIB total del mundo dividido por la población mundial. Esto es una machera. El PIB per cápita medio del mundo está en $12.000. Ya miren cómo ha crecido eso. Se ha duplicado en este periodo. Esto es impresionante. Es impresionante. Por eso es que a nosotros nos gusta decir que el capitalismo es una increíble máquina de hacer pan, de producir bienestar. Porque fundamentalmente este es el resultado del crecimiento de las economías de mercado. O sea, ese equilibrio ahí en 8.000 quiere decir que No. a nivel mundial se requiere, para uno no ser pobre, absoluto, tener un ingreso siquiera de $8.000. Pues no, realmente lo que significa esto, pues no quiere decir exactamente eso, amor, no, lo que significa es que este crecimiento se ha reflejado en esto, ¿sí? Cuando el mundo estaba, ¿sí?, con un PIB per cápita de $6.000, tenía casi un 30% de población pobre. Fue creciendo el PIB per cápita y mire lo que pasó. Cuando el mundo alcanzó, ¿sí?, estos 8.000, pues ya empezó la pobreza a declinar más. Ese es como el sentido, ¿cierto? ¿La tenemos para Colombia, Angélica? Sí, señor. Bueno, miremosla a ver. ¿Estas qué? Estos datos son del Banco Mundial. Banco Mundial. Del Banco Mundial. Aquí también tenemos la nuestra, ¿cierto? Aquí también tenemos la nuestra. Este es el PIB per cápita de Colombia, ¿sí? Nosotros somos muy pobres. $1.000. Somos muy pobres como país. Estamos por debajo del PIB per cápita promedio del mundo. Entonces, claro, tenemos asociada una tasa de pobreza elevada. Aquí ocurrió algo, esta es la pandemia, ¿cierto? Miren estos picos, ¿sí? Las gráficas reflejan las distintas situaciones Y aquí económicas. la crisis del 98. Sí. Aquí la crisis de fin de siglo, aquí la crisis de fin de siglo, aquí la crisis de fin de siglo que nos tiró la pobreza tan arriba al sur, ¿sí? También esa es la crisis de fin de siglo. ¿Qué más tenemos, Angélica? ¿Cómo se mide? No sé cómo se mide la pobreza. Bueno, explica pues la pobreza monetaria, pues, Angélica. Entonces, es muy importante también para entender la pobreza, entender cómo se mide, ¿cierto? Como las cifras que nos dan de entrada, que nos dan en las noticias, entender de dónde salen. Entonces, para eso se miden dos tipos de pobreza, la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. La pobreza monetaria está directamente relacionada con los recursos económicos que reciben los hogares y las personas. Para esto, el DANE hace una actualización, la última fue en el 2016-2017, y lo que hizo fue sacar una canasta que es lo que consumen los hogares, en alimentos, en vivienda, en salud, en educación. Y después, con la gran encuesta integrada de hogares, que esa sí se saca periódicamente, se mira cuál es esa incidencia de la pobreza. Entonces, en el primero se define la metodología, esos parámetros de la metodología. Ahí se saca también la línea de la pobreza. En esta nueva metodología lo bueno es que se hace un enfoque diferenciado. Entonces, por ejemplo, si yo les doy a ustedes mercado para comprar en Medellín, les aseguro que les alcanza el doble para comprar en Pereira. Entonces, eso lo tienen en cuenta, las diferencias que existen entre las ciudades para comprar esa canasta básica que identificaron. Y se saca entonces la línea de la pobreza. En el 2024... Devuélvete, No, pero Angélica, yo explicamos tengo una esto, el pregunta. coeficiente dorsal. Entonces existe una, digamos, una canasta mínima Sí. para medir la pobreza, por ejemplo en Boyacá, distinta de la de Medellín. Porque tienes distintos precios. Lo diferencian sobre todo los precios, exacto. La línea de pobreza es diferente, la de Boyacá, de la Medellín, pero en esta también diferencia la canasta de la zona rural de la zona urbana. Y le ponen más calorías, entonces por ejemplo la zona urbana es alrededor de 2.100 calorías que debe consumir, ¿cierto? Y en la zona rural le suben un poquito más las calorías. Entonces si hay un enfoque diferenciado por región. Se saca un indicador que está asociado a esto. Es que, entonces la canasta, esta es la canasta familiar. Cuando ustedes le hablan de la canasta familiar y el precio de la canasta familiar, le están hablando de esta canasta. Se calcula, se determina cada 10 años.
y se utiliza durante 10 años para ver las variaciones del índice de precios al consumidor. Este es el promedio. Pero dentro de esa canasta hay unos bienes, ¿sí? Entonces, la línea de la pobreza se define con relación a ese grupo, a esos grupos de bienes. Entonces nos salen dos, dale Angélica. Exacto, dos líneas de pobreza, muchas gracias. Entonces, hay dos tipos de pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. La pobreza monetaria, entonces, es esa canasta básica que deben tener los hogares, incluye tanto alimentos como otros tipos de bienes y servicios. Y lo que vemos en esta gráfica es la incidencia de la pobreza, o sea, el porcentaje de personas que están por debajo de esos ingresos económicos, que es esa línea de pobreza. Para el 2024 está alrededor de 400.000 pesos por persona y por hogar es 1.200.000. Entonces, actualmente, en el 2023 tenemos que es 33% la incidencia de la pobreza monetaria. O sea que el 33% de los hogares viven con menos de 400.000 pesos por persona. El 33%. Sí, señora. Y la pobreza extrema es el 11,4. Y la pobreza extrema es el 11,4. ¿Cuál es la diferencia? Que la pobreza extrema solamente tiene en cuenta la canasta de bienes alimentarios. No tiene en cuenta vivienda, no tiene en cuenta otros tipos de bienes que también son importantes. Entonces, si nosotros vemos, hay una tendencia a ir decreciendo. ¿Qué es lo que se hace mensualmente? Perdóname, Angélica. Sí. Entonces, mensualmente en la gran encuesta integrada de hogares, primero, el DANE valora esas canastas todos los meses. El DANE entonces va a tiendas, a supermercados. La gente dice, ¿dónde compra el DANE? Tiene mejor información que uno, porque no va solo a la tienda de uno. Entonces va a tiendas, a supermercados y cosas de esas. Y mira, es decir, en la canasta familiar hay ¿cuántos ítems? 120, no, 165. Entonces mira, salsa de tomate, tan. Entonces mira el precio en una, en otra, en otra, en otra, y saca ya entonces el valor promedio de la canasta. Entonces dice, la canasta este mes vale 2 millones de pesos. Listo, 2 millones de pesos. Entonces establece la línea de pobreza monetaria. Entonces, ¿qué hace la gran encuesta integrada de hogares que se aplica mensualmente? Esa encuesta le pregunta a la gente por los ingresos. Yo he tenido mucho la crítica frente a la metodología de la gran encuesta integrada de hogares, porque la gente tiende a mentir. Sí. sí, la gente tiende a bajar el ingreso. La gente tiende a bajar el ingreso. Yo veo, por ejemplo, los cálculos de ingreso. Yo veo cálculos de ingresos y digo, esto es imposible, es imposible. Cuando me dicen a mí que el decir uno, ¿sí? el ingreso está en 72.000 pesos y yo, es imposible. Entonces hay, pero bueno, ojo que esto es muy importante. Yo hago Uno, una pregunta. dime. Pero si ya en el país existe eso, desagregado, pues por regiones. O sea, ellos saben cuánto sería lo que le dan en el campo en Boyacá, distinto de lo que se consume en el campo en Antioquia, ¿o no? No hay sino dos canastas. No hay sino ¿Ah, no? dos canastas, no hay sino dos canastas, no hay sino dos Ah. canastas. No, No es que hay, no hay canastas por regiones, no. Lo que hay es que la canasta tiene distintos precios en distintas partes, ¿sí? Listo, la canasta tiene distintos precios en distintas partes. Por favor, siguen. Y sigue Susana, que tú eres querida a mi corazón. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bueno, sentados. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Muy bien, bienvenidos. Ven, aquí está Gloria. Sí, ahí llegó Susana. ¿Cómo te va? Bueno, las conferencias mías tienen sus cosas, no son muy, no tienen que ser muy ordenadas, ¿cierto? Susi. Una pregunta, Bueno. es muy difícil diferenciar, ya que tienen toda esa base de datos el DANE, por regiones, para tener un salario mínimo por región. Ah, bueno, pero ese es otro problema, querida mujer, ¿sí? Ese es otro problema que tenemos.
Ese es otro problema. No, hoy no existe, hoy existe una canasta que se ha sacado en promedio y con esa sacamos las variaciones del índice de precios al consumidor. El valor de esa canasta total me mide la línea de pobreza y el valor de esa canasta con solo alimentos me mide la línea de pobreza extrema. Entonces ya van con la... ¿Y ahí están incluidos los subsidios? No están incluidos los subsidios. No están incluidos los subsidios. No están incluidos. Y eso es muy importante, pues, no están incluidos los subsidios, depende de si son en la oferta o si son por el lado de la demanda. Por ejemplo, la canasta tiene los precios de la educación que hay en el mercado. Entonces incluye los precios de la educación, digamos, del sector público, que son gratuitos para el consumidor, no incluye los costos. Entonces está... Y lo mismo con energía, productos y todo eso. Sí, está, exactamente. Así es la canasta. La canasta es lo que le cuesta al consumidor. ¿Listo? Aunque no la paguen. No sé qué querés decir con eso. Porque ellos tienen un subsidio que no No, pagan. pero está bien, no. Es decir, es el precio de las cosas tal como está en el mercado. Ese es el precio, el que paga pues el consumidor. Voy a volverme un momentico para en atención a las personas que acaban de llegar, que son muy cumplidas y que vienen a esto también con mucho esfuerzo. Empezamos señalando una definición. Pobreza es privación extrema de bienestar y de capacidades y fragilidad frente a la naturaleza. La forma en que uno entiende la pobreza incide mucho en el enfoque que se le da. Si la pobreza se entiende simplemente como carencias, uno dice, regalemos cosas. Pero si la pobreza se entiende sobre todo como el tema de capacidades, entonces uno dice, bueno, aquí hay que hacer algo distinto, ¿cierto? Algo distinto. Esos enfoques son fundamentales. El enfoque predominante aquí en Colombia es como el enfoque de que no, que a la gente es que hay que darle cosas y no mejorarle sus capacidades, ¿cierto? Bueno, dime. Según tú, ¿Tu nombre? Simón Toro. Simón. Según tú, ¿cuáles son las capacidades necesarias para que una persona salga de la pobreza en Colombia? Esa está buena. La retomamos más adelante cuando hablemos cómo salimos de la pobreza. ¿Listo? La retomamos porque al final vamos a examinar 5 o 6 elementos o 6 factores que inciden sobre la pobreza y cuya buen manejo ayuda a aliviar la pobreza. ¿Listo? Pero lo vamos a tratar más adelante, ¿sí? Pero aquí básicamente es educación, buena educación, de acuerdo a los estándares de una época, porque los estándares de educación no son los mismos en todas las épocas. Hace 50 años, ¿sí?, un estándar de educación, digamos, de bachillerato te permitía moverte, hoy de pronto no, ¿sí? Pero eso lo vamos a examinar más tarde. ¿Listo? Aquí está esto otro, José, Sandra Milena, ahí está. El problema de la pobreza es complejo, no es una... ¿Por qué ponemos esto? Porque es que siempre hemos pensado que en el discurso político la pobreza y su existencia se asocia como a factores de voluntad, ¿sí? Y entonces se le hace pensar a la gente que así como con la desigualdad se puede suprimir por la acción y por la buena voluntad de un gobierno en el corto plazo. Entonces es sobre todo una pobreza que está asociada al crecimiento económico, a las capacidades, y este punto es muy importante, ¿sí? ¿Quién dijo esto, Angélica? Bueno. Y este punto, porque solo me pareció como tan bueno. porque el otro concepto, los individuos, es que son las personas las que salen de la pobreza. A la gente no la sacan de la pobreza. Incluso hay gente que hereda y queda más pobre, porque no tiene capacidades. Bueno, vean qué gráfica tan bonita esta. Esta es una gráfica bien potente. Este es el mundo. El mundo capitalista. Por eso ponemos aquí. El capitalismo es una máquina de hacer pan absolutamente increíble. Aquí en amarillo tenemos el PIB per cápita. Aquí está el PIB per cápita, que aquí estaba en el 84
hacia $6.000. Estos son constantes, ¿cierto? Sí, Sí, señor. ok. Y acá lo tenemos en 12.000. Cuando Todo teníamos el un mundo PIB per aquí cápita. entiende ¿qué es el PIB per cápita? Sí, todo el mundo entiende porque han venido a mis cursos anteriores y ya lo saben. Pero ¿qué es el PIB per cápita? Susi y Simón, el PIB per cápita es el valor de la producción de un país, es decir, de los bienes de consumo y de los bienes de inversión que se produce anualmente, dividido por la población. Ese es el PIB per cápita. Es una medida muy extraña porque realmente uno, ¿qué es lo que siente? Uno conoce las cosas, los bienes, los servicios que consume, pero es como la valoración de todos esos bienes relacionados a la población. Es la mejor forma que hemos encontrado de medir eso. Entonces, esa es la medida de la riqueza de una sociedad. Es prácticamente la misma medida que dijo Adam Smith. Adam Smith dijo, la riqueza de la nación es el producto anual del trabajo relacionado con la cantidad de gente que hay. Punto. Y así es. ¿Cuál es la riqueza de una casa? Pues es la plata que gana el hogar dividido por el número de habitantes. Este es el PIB per cápita. Entonces miren cómo crece y aquí se viene para abajo la tasa de pobreza. Esta es la tasa de pobreza. El banco saca una de 5,50. Este es el porcentaje de personas que viven con $4 con 20 centavos de dólar o menos al día. Entonces aquí estaba en el 30%. Cuando el mundo tenía un PIB per cápita de 6.000, la pobreza estaba cercana al 30%. Y aquí fue bajando. Y miren dónde estamos. Esta es la situación del mundo. Ahora, yo creo que hacia 2050 habrá podido decir a nivel mundial que no hay pobreza. Pues la pobreza va a dejar de ser un gran problema de la humanidad. Eso es una cosa maravillosa, eso es una cosa extraordinaria, porque el crecimiento económico moderno, que es lo que ha sacado a la gente y está sacando a la gente de la pobreza, empezó hacia 1750. Empezó el crecimiento. El crecimiento económico moderno en Colombia empezó hacia los años 20. Nosotros hicimos la revolución industrial como con 200 años de atraso. Y después nos dije por qué estamos atrasados, porque, en fin. Pero hasta la época de la revolución industrial, cuando empieza todo esto en Inglaterra, pues, es decir, la idea, ojo pues, la idea de que pueda desaparecer la pobreza es una idea del siglo XX. La idea, y el hombre lleva mucho tiempo sobre la tierra, la idea de que se pudiera haber confort y creciente para la gente, y está asociada al desarrollo del capitalismo. Esta es la misma gráfica para Colombia. Esta es la misma gráfica para Colombia. También en nuestro PIB por habitante somos muy pobres todavía, 7.000. Y tenemos entonces una tasa de pobreza al 5%, nos da, ¿cuánto es esta? 5%. Ah, ok. Esa es nuestra tasa. Lo puse ahí para que fuera comparable. Porque la línea de pobreza varía de un país a otro. Vamos a explicar eso. Entonces, ¿cómo se mide? Hay dos formas de ver la pobreza, ¿cierto? La que se llama la monetaria y la pobreza por multidimensional o de necesidades básicas. Esas son las dos mediciones de la pobreza. Para medir la pobreza monetaria se toma la canasta familiar. El valor de la canasta familiar marca el límite o la línea de pobreza en Colombia o en cada país. Cada país tiene su propia línea de pobreza. Y el valor de la canasta familiar con solo alimentos marca el límite de la pobreza extrema o indigencia con solo alimentos. Entonces todos los valores que ha venido registrando pues el país, ¿cierto?
esto tenemos desde 2012, ¿cierto? Yo tengo cifras, pues, desde los años 90, ¿cierto? Nosotros teníamos niveles de pobreza del 50%, del 60%. Se ha avanzado. ¿Con qué? Con crecimiento económico. Y algo con políticas de ayuda, ¿cierto? Muy bien. Angélica, cuenta esto tú. Eso lo sacaste vos, yo no sé qué es eso. Esta es la incidencia de la pobreza, que es la misma que teníamos ahorita, de acuerdo a las características de jefe del hogar. Entonces, por ejemplo, de los hogares cuyo jefe de hogar es hombre, la incidencia de la pobreza es 29.5%. ¿Qué vemos entonces? Que la incidencia de la pobreza está especialmente relacionada con estar desocupado. Entonces, veamos acá. Si comparamos desocupado con ocupado inactivo, la incidencia es mucho mayor, un 60.2%, ¿cierto? Con tener un bajo nivel educativo, acá vemos también este 43, que es significativamente mayor que el resto. Ahí vamos contestando la pregunta, Simón. ¿Ves? Ahí te va contestando la pregunta. ¿Sí? Es ser patrono cuenta propia, 40,4% versus 18%. Es decir, mira, el 43% de las personas sin ninguna educación o educación privada son pobres. Y el 7% de las personas, 7.3% de las personas con educación universitaria, con nivel educativo, son pobres. Entonces la incidencia... Exacto. Hay que haber estudiado en una universidad muy mala, La ¿cierto? explicación. Y Bueno. también está muy asociado la no afiliación a la seguridad social. Ese es importantísimo. Exacto. Entonces, si nosotros vemos y lo vamos a relacionar más adelante, sobre todo son variables que están basadas en la capacidad de producir autónomamente de las personas, ¿cierto? El nivel educativo y su posición laboral, ¿cierto? Entonces, Mostrar la edad. la edad está aquí. Digamos, de acuerdo, pues no hay mucha... Hay muchos pobres de menos de hasta 25 años, ¿no? 39%. Sí. Me parece alta esa incidencia, ¿cierto? hasta Y va bajando la 35 incidencia. también. Porque el desempleo Exacto. juvenil es muy alto. Por el desempleo qué? juvenil es muy alto, ¿cierto? Pero Sí. hasta Pero 35 estas también. no son 40 estadísticamente con 8. significativas como socialmente. Ok, esas no son estadísticamente Exacto. significativas. Pero bueno, esto es muy importante. Entonces ahí están como distintos factores. Todo esto se saca de la gran encuesta. José, El sexo y la asociación. Ve, El sexo y la- he escuchado, pues he leído algunos artículos en los que se resalta el hecho de que las personas ahora empiezan a vivir en hogares uniparentales, que ha incidido en la condición de pobreza de muchos grupos sociales, por ejemplo, los negros en Estados Unidos. O sea, a veces es un aspecto que se deja de lado, es decir, que las madres empiezan a criar al hijo solas, hay menos unión familiar, digamos, parejas que crían a los niños, y eso ha creado también una incidencia de incrementar la pobreza. No sé eso aquí si lo han tenido en consideración. no tenemos eso, no tenemos como esa variable, pero me parece que es sin duda importante. Me parece que es sin duda importante. Profe, también el hecho de, pues, el llamado que muchas personas hacen, y sobre todo acá en las grandes ciudades, de que uno ve gente que vive, por ejemplo, en zonas muy vulnerables y se dedica a adquirir únicamente commodities, no adquiere objetos de primera necesidad, sino que se dedica, por ejemplo, el equipo de sonido gigante, último modelo, iPhone 16 Pro Max, pues, y viviendo en un barrio de alta necesidad, ¿cierto? Entonces yo digo, usted pues, ¿cómo podríamos asociar eso a esa variable que usted tiene en el término de pobreza? Hombre, Nivel sí, educativo. vos tenés, sí, es decir, los hábitos de consumo, la parte maldita es nuestra propensión al lujo. Para bien o para mal, buscamos el lujo. Todos los seres humanos. Y esa búsqueda del lujo a muchas personas las lleva a tomar decisiones equivocadas, como las que tú acabas de señalar. Uno, por ejemplo, observa, incluso casos más sencillos, uno observa personas que les gusta tener un auto poderoso y viven en un apartamento chiquito, tienen como hábitos, o tienen autos poderosos y cosas grandes y no pagan un seguro de salud.
y entonces se enferman y meten en la cárcel a la familia. En fin, pasan ese tipo de cosas. Entonces, pero ¿qué se hace? A ver, hay que educar a la gente, pero hay que dejar también que la gente asuma las consecuencias de sus errores. Y no caer entonces, y esto es muy importante, las políticas de subsidio tienen unos efectos muy complicados, porque así como los impuestos se pueden trasladar y la incidencia de los impuestos puede ser distinta, los subsidios también. Entonces uno le da subsidio a una persona y lo que hace es liberarlo de una obligación. Entonces decimos, el programa de alimentación escolar, qué machera. ¿A quién se está subsidiando? ¿A los niños o a los papás que son liberados de la obligación de velar por el bienestar de sus niños? Y eso tiene unas consecuencias en la actitud mental de las personas frente al gobierno, frente al Estado y frente a la política totalmente decisivas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un político malo como yo a decirle, profe, entonces ¿qué hacemos? No sea responsable, trabaje, no, entonces no votan por uno. Bueno, sigamos, Angélica. ¿Qué tenemos? Flaco, pero también hay un gran problema de que eso se vuelva un círculo vicioso por el nivel educativo, pues por la mala calidad que tenemos desde la guardería, siquiera hasta quinto de primaria. Pues es que primero son irresponsables, lo acepto, y entonces ya se pelea que no solamente les den el desayuno, sino el almuerzo y el algo, y que los cuadernos también, y que lo siento, pero el día que le pagan, No, para la no, cerveza, hay un problema, pero no. hay un problema. No. También los niños no se corrigen con el sistema educativo, también hay un problema ahí. No, uno podría, claro, hay enfoques de tratar eso. Por ejemplo, amor, el enfoque liberal para enfrentar este problema sería el impuesto negativo. Sería el impuesto negativo. ¿Sí me entienden? El impuesto negativo. Simplemente todo el mundo va a hacer su declaración de renta y todo el mundo es potencialmente... todo el mundo, ¿qué? No, todo el mundo es potencial ciudadano y tributario. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la gente que no llegue a alcanzar cierto nivel de ingreso, se le da un dinero. Ese es el impuesto negativo. Un solo pago para todo. Entonces ya las personas se manejan. Esta diferenciación es lo que da lugar a unos niveles monstruosos de corrupción. De hecho, cuando hace unos años trabajamos en un proyecto de ley para sustituir, me han dicho que el municipio de Medellín tiene 165 tipos de subsidios. ¿Se alcanza a imaginar eso? Lo que hay que hacer para manejar esa locura. Entonces eso da lugar a mucha ineficiencia, a muchos costos de transacción y a mucha corrupción. En cambio, el impuesto negativo sería la forma de enfrentar eso. Un solo pago, usted lo resuelve y le va haciendo asumir sus responsabilidades. Así se va y se emborracha y hace cosas, pues entrará en sus problemas. Es que hay que dejar que la gente también asuma y tenga sus problemas. Bueno, sigamos. Angélica, ¿esto es qué? ¿Viste? Esta es la pobreza monetaria por ciudad, dale. Entonces, estos son los datos de 2023 de la incidencia de la pobreza monetaria extrema por ciudades. Y al amarillo tenemos nacional. Entonces, decíamos, por ejemplo, Manizales es la ciudad con menor pobreza monetaria y la más alta es Cartagena. Y si vemos la monetaria extrema, entonces también tenemos que Manizales es la menor y la mayor Ibagué. ¿Y dónde está Cartagena en la extrema, Angélica? En la extrema es la segunda. Yo sé, no. Por encima también de la nacional. Ah, Es Y el nosotros- y no- porcentaje de población. Sí, que está por debajo de la línea de... sí, exactamente. Es porcentaje de población. Es la tasa de incidencia. Es impresionante estos resultados, ¿no? Impresionante. A mí me impresionó mucho el tema de Cartagena. Aquí nos dio Medellín, que es que queremos construir como eje de
de la economía del turismo. No, no, eso es malo. Eso no es malo. Yo por eso voté en contra de ese ministerio, de esa cosa del turismo. No, una sociedad. Porque a ver, ¿qué le ofrezco yo a los jóvenes para el sector turístico? A los jóvenes. Para que sean meseros. ¿Sí? A las muchachas, para que sean mucamas. ¿Cuáles son las capacidades que se desarrollan ahí? ¿Cuál es el desarrollo de capacidades para crecer económicamente? Y entonces empezamos y decae el turismo, hay una crisis mundial, no viene nadie. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Eso es gravísimo, por eso es una... Y vea, yo les decía, pero miren Cartagena es un desastre. Cartagena es un desastre social. Mire, 41%. Y han vivido toda la historia del turismo. Dioses, por Dios. En fin, Angélica, seguimos. Flaco, pero contarlo de España. ¿Qué cuento de España? Cuéntalo tu mujer. Para eso te traigo aquí. Yo traigo a Gloria para que cuente cosas y para estar seguro de que tengo por lo menos una alumna. Cuenta, Gloria, cuenta, haz tu comentario. España es uno de los países de Europa, de los países desarrollados, que mayor depende del turismo, ¿cierto? En España se cuenta, una de las cosas que hablaban es, por ejemplo, en Barcelona, en España. Miren que Barcelona tiene como 5 o 6 millones de habitantes. Y le está llegando 8 millones en esta época, 12 millones de turismo. Le está llegando más turismo que personas. Que la gente que tiene que Que la gente que tiene, entonces, perdón, entonces eso ha generado un problema muy difícil, porque encareció terriblemente la tierra, hay un déficit habitacional muy grande, las personas ya alquilan, lo famoso Airbnb, por cosas, y los dueños de las propiedades ya no quieren alquilarle ni a los estudiantes, ni a la familia, ni a nadie, porque dice, con lo que yo alquilo en el verano, que a mí me empieza desde mayo, eso es lo que Dios dice, mayo, junio, julio, agosto, y hasta a partir de septiembre, yo me cubro todo el año, hago reparaciones, sostenimiento y de todo. En cambio, el local, tengo riesgos, me declara, pues tengo muchos problemas. Entonces, y cada vez lo pago más. Arrendándolo así, lo puedo arrendar al más del doble o del triple de lo que sea. Entonces, estamos teniendo población para los extranjeros. Pero la otra cosa es que no hay empleo. ¿No hay qué, hija? Empleo. Tienen ya. problemas de empleo los jóvenes, los que estudian. Por ejemplo, en Palma de Mallorca y en Ibiza han hecho unas manifestaciones gigantescas la gente. Y lo que dicen es, no queremos empleo que sean bandejas. No queremos que nos pongan con guantes siempre. Queremos un empleo decente, queremos un empleo de mayor nivel y capacitación, queremos más desarrollo, que nuestro turismo es que atraiga industria, no que nos volvamos mucamas. Entonces son todos estos carteles, las consignas que se gritan. Entonces Ibiza y Palma de Mallorca y Barcelona lo copió también, y ya va Madrid también por eso. Entonces hay un problema muy grande de escasez de vivienda, se ha encarecido terriblemente la vivienda. Es imposible que uno para alquilar un apartamento, ¿cuánto fue que Aquí se está dando también gentrificación, aquí también se está dando, vamos a darle palabrita a Álvaro. Y entonces una de las cosas, Gloria. el turismo no es un buen Álvaro. orientación. Bueno, Álvaro. Yo quería compartir esa visión. No necesitamos ir a Barcelona, necesitamos ir a Madrid, necesitamos ir a Mallorca, eso lo estamos viviendo en México. Todavía acaba de decir la palabra Sí. identificación de la ciudad de Egipto. Todo ese problema aquí, para formarse ciencia, tecnología y innovación del pueblo. Sí, claro. Eso es lo que Es paradójico que tengamos ciudad de ciencia, tecnología e innovación y estemos con el turismo como asunto. Simón, Tengo una preguntita. hágale pues. Con respecto a eso, para evitar
incidencia de pobreza, pues alta incidencia de pobreza en Medellín, teniendo en cuenta lo del turismo, ¿cierto? Siendo Medellín una de las ciudades turísticas emergentes pues, del mundo, pues porque aquí ya viene demasiada gente, no solo a visitar la ciudad, sino a vivirla. Tú como político, ¿qué perspectiva propones para evitar eso y para evitar más que nada la gentrificación? No. Es decir, a ver, vamos a tratar de entendernos, ¿sí? Vamos a tratar de entendernos. Primero, el turismo no es malo, ¿sí? Pero es bueno que sea un turismo de calidad. Por ejemplo, en Medellín el turismo asociado a los negocios ha caído ¿cierto? Sí. Y el turismo de negocio generaba mucho más ingresos. Aquí había Y exposiciones generaba- industriales, hoy Sí. por hoy no hay casi nada. generaba más ingreso ese turismo. Simón, yo no, vamos a ir viendo como el asunto, vamos a ir viendo cuando examinemos las medidas, ¿sí? Yo no soy partidario de imponer restricciones a la libertad de las personas con relación a sus propiedades, ¿sí? Pero hay zonas, el plan de ordenamiento territorial, que es el instrumento, va a ser clave en la definición de eso. Y dentro del plan de ordenamiento territorial, porque ese es el punto, el punto es establecer zonas, establecer límites entre lo que se puede hacer y no se puede hacer en zonas. El plan de ordenamiento territorial no lo hacemos hace 10 años y no teníamos, cuando hicimos el plan de ordenamiento territorial último, este problema. Este es un problema fundamental para manejar en el contexto del plan de ordenamiento territorial, Simón. Lo traíste muy preguntador. Yo sí. Pero yo quiero hacer el último comentario de ese turismo que estamos viendo. Yo Ya voy vivo en el contigo, sí. poblado. Entonces, digamos que salir incluso ahí cerquita, al Parque Lleras, que lo tengo a una cuadra, o sea, en el Parque del Poblado y todo eso, es imposible poder salir. La diferencia entre el turismo de París, por ejemplo, y el turismo de Medellín, hay una diferencia. París está recibiendo 12 millones de personas, igual que los habitantes que tienen, de turistas. Y el 89% de esos hay que hacer turistas un trabajo visita económico, al eso se puede menos estimar. museos. Sí. Va a 3 espectáculos de arte y va a 3 conciertos. Entonces es un turismo de otro nivel cultural. La otra cosa, la mayoría del turismo de París, la mayor parte, que es un gran aporte, por ejemplo, de ir a grandes restaurantes, donde se habla, es poesía, pero también es gourmet. Entonces, nuestro turismo, nosotros no tenemos museos, no tenemos grandes espectáculos. Pero estamos tratando de reforzar y tu marido tiene un buen proyecto para desarrollar el sector de los museos. Vamos contigo y dejamos que Angélica siga explicándonos multidimensional. Dale. Yo pienso que el tema, muy concreto a lo que la señora esposa menciona, Mm. es que acá actualmente en Medellín lo que se está haciendo son puros nómadas digitales, son personas que literalmente no están corto tiempo, sino que viven durante muchos años. Te lo digo porque yo lo conozco y son personas que tienen inclusive inversiones también acá en Colombia. Pues con el Guri hemos visto y son personas que por ejemplo adquieren supermercados, minimercados, o sea, esa es otra cara también de esos turistas que vienen de otras partes. Ellos también invierten en Colombia, les sale mucho más económico y porque pues obviamente gastan en dólares, ¿cierto? Entonces esa sería pues como una parte a tener en cuenta. Lo otro también que estaba manifestando es que Medellín no tiene la infraestructura para recibir por ejemplo el turismo que usted está diciendo. Los taxistas no saben inglés, personal del metro no sabe inglés, ni francés, por ejemplo los policías no saben inglés. Entonces dígame usted cómo va a recibir un turismo culto si no tiene la forma de comunicarse con Bueno, eso también es fetiche. En París ningún taxista habla inglés. Pues nada, y la gente llega y se mueve. En España tampoco es que sean muy políglotas. No crean esos cuentos. No crean que es que tenemos que meter a todos
a todos los taxistas de Medellín al Colombo. No crean esos cuentos, no crean esos cuentos. La gente va a Rusia y los rusos escasamente hablan ruso, de manera que no. Entonces, vamos, Angélica, que es que ya nos estamos volviendo muy pintorescos. Listo, listo. Ponle seriedad a este discurso. Entonces ya vimos la pobreza monetaria. Esa es una pobreza que está relacionada directamente con los ingresos económicos. Entonces es una pobreza que fluctúa más de acuerdo pues a las variaciones de ingreso. Vamos a ver otra pobreza que es la pobreza multidimensional, y esta mira variables más estructurales, ¿sí? Entonces esta se basa en la encuesta de calidad de vida y se basa en 5 dimensiones. Se les pregunta, esas 5 dimensiones se dividen en 15 variables. Se les pregunta a las personas si tienen privaciones o no dentro de estas 5 dimensiones. Condiciones educativas del hogar, entonces por ejemplo ahí está si alguien del hogar es analfabeta, si tiene los años de educación de acuerdo a la edad que tiene. Todo eso se pregunta dentro de esta primera dimensión. Las condiciones de la niñez, ay perdón. Sí, un alfilerazo en la pupila, ¿cómo me dejaste loco? Es culpa mía. Niñez y juventud, salud, trabajo, De ahí no se ve, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Y lo que se considera en este caso en la pobreza multidimensional como pobre son las personas que tienen privaciones del entre el 3.3%, es decir, con que tenga 5 preguntas de las 15 que tiene una privación ya se considera pobre, ¿cierto? Entonces veamos cuáles son los resultados para Colombia. Aquí se divide las cabeceras, que son pues digamos como las ciudades a nivel nacional, y centros poblados y rural disperso. Entonces si nosotros vemos también hay una disminución, ¿sí? de la pobreza a lo largo de los años. Ustedes se preguntan qué pasó acá en 2017, fue un problema en el DANE que no hizo la encuesta representativa, entonces ese año no tenemos datos para nacional y rural, pero sí pues tenemos para cabecera. Entonces en el 2024 estamos en 12% de la incidencia de la pobreza multidimensional. ¿Esa está clara? ¿Alguna duda de esa gráfica? Profe, ¿algún comentario? Un comentario, es muy Sí. importante este concepto de pobreza multidimensional, porque allí es donde se refleja, digamos, como la política y la economía en su dinámica de más largo plazo, porque son esos factores, vuélvelos a poner, Angélica, ¿sí? Son estos factores que tienen que ver servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda. Hoy por hoy esto debe dar muy bien, en general. Inclusive en la siguiente gráfica pues están Desagregados. Ah, Sí. bueno, entonces aquí, Este. dale pues. Aquí están. Ah, bueno. Entonces, esos son las 15 variables, y nos va a mostrar también el porcentaje de hogares que tienen privación. Entonces, por ejemplo, el mayor es el trabajo informal. Casi el 70% de los hogares tiene alguien que tiene trabajo informal. Y eso influye en la pobreza multidimensional. ¿Cuál es el segundo? Bajo logro educativo, que es el que les explica ahorita, que el número de años de educación corresponda a la edad que tenga. Rezago escolar, desempleo. ¿Cuáles son los últimos? Miremos los últimos. Trabajo infantil, entonces ahí hay un avance importante. Material inadecuado de pisos, inasistencia escolar. Entonces, esas son las 15 variables. Yo supongo, profe, que más adelante entonces esas variables también se van a modificar, por ejemplo, que tenga acceso a internet, ¿cierto? Pues, Eso. claro. Es decir, los patrones para medir la pobreza multidimensional cambian de un país a país. Dentro de un tiempo este desaparecerá, ¿sí? Y entonces ya será el acceso a otros servicios o a otras situaciones. Me sorprende todavía ver tan elevado, Angélica, ¿esto cuánto te da en incidencia? Analfabetismo, lo veo muy alto. Así es. Pues yo esperaba menos o no. Cierto que se ve alto analfabetismo, Pero todo el mundo tiene. también se ve la alto, última generación. amor, también se ve alto, este es alcantarillado, eliminación inadecuada de excretas, se ve alto. Muy alto. Yo pienso, lo veo. Desempleo de larga duración, ese lo entiendo, rezago escolar, bajo logro y trabajo informal. Digamos, ojo pues Anderson, a qué es a lo que hay que apuntar. Uno viene a estudiar estas cosas para saber cómo construye el discurso político.
Para eso sirve, sobre la base de cosas importantes, ¿cierto? Entonces uno no puede salir a no, voy a acabar el trabajo infantil, ya está acabado, hermano, ¿sí? Pero aquí sí hay mucho, porque esto finalmente esto es sufrimiento, ¿sí? Entonces uno ya tiene que saber dónde entra y cómo va a entrar. Pero el rezago Sigue, escolar Angélica. es muy grave. Es gravísimo, gravísimo el tema del rezago escolar, gravísimo. Mira, Simón. Profe, este sí lo he Arthur Lewis. Ah, no, eso es muy bonito. Arthur Lewis, fue Nobel de Economía, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cómo puede un negro ser Nobel de Economía? Era jamaicano. Pues que estaba pensando en un señor que habla por ahí tan gracioso, ¿sí? Arthur Lewis, un gran economista. Yo tengo dos economistas tutelares. Este pues ya falleció y el otro es don Thomas Sowell, que todavía está vivo a sus 94 años. El hábito de la inversión productiva y no las diferencias en la distribución de ingresos, dice Arthur Lewis, es lo que distingue los países ricos de los países pobres. Entonces la diferencia en los distribuidores es la tal desigualdad. ¡Ay, es que somos muy desiguales, pero somos pobres! No. El hábito de invertir, de ahorrar, exactamente, el ahorro, cooperativismo y ahorro. Angélica, esta está supremamente buena, explícala, que esa es muy bonita, dale. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos en el gráfico X el PIB per cápita, ¿cierto? Que fue lo que vimos ahorita también del Banco Mundial, y la brecha de pobreza. Estos son todos los países, ¿sí? Todos los países. La X roja es Colombia. Entonces, ¿qué vemos? En la medida que un país es más rico, en el sentido pues que produce más bienes y servicios, menor va a ser su tasa de pobreza. Entonces, complementa también esta gráfica. Bueno, vamos con la siguiente. Pero devuélvete, Angélica, que hay que dar una señal muy significativa. Esta, a ver, esto es una cosita, pues, esto es muy sencillo, ya, esto lo puede hacer ya cualquiera en internet, en inteligencia artificial, esto ya es muy fácil. Cuando yo era estudiante, hacer esto era la cosa más difícil, pues, ¿sí? Esto ya es econometría. Y con calculadora. Y con además. calculadora, y jue madre. Entonces, pero lo que quiero resaltar acá, no, a ver, los números, las estimaciones estadísticas, las estimaciones econométricas y los modelos sirven para ayudarlo a uno a pensar, para saber de dónde se pega, para ver el sentido de las cosas. Uno no se puede quedar en el mundo del más o menos, no, más o menos no. Va a la cuantificación, es fundamental. Entonces, pero esto es muy bonito porque uno diría, esta es lo que llamamos la línea de tendencia. Es decir, ¿qué revela esta gráfica? El nivel de pobreza al que se asocia un nivel de PIB per cápita. Entonces, digamos, Colombia, de acuerdo con esta gráfica, tiene más o menos los pobres que corresponden a su nivel de desarrollo. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Estamos cerca de la línea de tendencia. Por ejemplo, pero si nuestro dato de incidencia de pobreza hubiera quedado por aquí, uno diría, bueno, aquí está pasando algo raro. ¿Sí me entienden? Entonces esto es muy importante entenderlo. Muestra la otra gráfica que hiciste, Angélica. Un consuelo. Consuelo, pues sí, mi hija, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir creciendo económicamente para bajar la pobreza. Exactamente. Eso dice ¿Y esta qué es? Entonces, aquí tenemos el número de multimillonarios según Forbes, ¿sí? En el 2025 por país, cada puntico es un país, y la tasa de pobreza. Entonces, la X roja es Colombia. Esto también porque es importante, porque vemos un discurso hoy en día de que el rico es el malo, que es cierto, como una odio hacia los ricos. Y realmente en los países donde hay más ricos también hay menos pobres. Como veíamos que nos contaba Arthur Lewis, porque esos son también los que invierten en producción, los que permiten que generen empleo, los que ayudan a que haya una inversión productiva. Y al final la pobreza, hay que tener esa capacidad, la eliminación de la pobreza es eliminar esas barreras a la producción de las personas. Entonces este gráfico también es muy importante para que miremos que es que porque haya más ricos va a haber más pobres. No, al contrario. Los ricos nos ayudan también a que haya más capacidades productivas en el país. Así es.
Así es. Muy bien, Angélica, esa estuvo muy buena gráfica. Buenas las dos gráficas que hizo Angélica. Yo le daría un aplauso por esa gráfica. Dale. Listo, entonces, vimos ahorita entonces la relación de la pobreza con la riqueza. Ahora vamos a ver la relación de la pobreza con el asistencialismo. Porque vemos también que ahora se quiere como solución a la pobreza, entonces démosle subsidios a todo el mundo. Esa no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Eso no va, por ejemplo, a impactar las variables que nosotros vimos en la pobreza multidimensional, que es la pobreza estructural. ¿Qué es lo que sí va a impactar? El crecimiento económico, ¿cierto? No sé, profe, si me quiere comprometer. No, así está bien, hija, dale. Listo. Sigue. Y finalmente, entonces, la pregunta de cómo combatir la pobreza, que está muy relacionado con lo que preguntó Simón. Primero, el crecimiento económico, ¿cierto? Crecimiento económico va a ayudar a que las personas tengan capacidad de producir, puedan tener mejor empleo, puedan tener mejor educación. Que todas estas son variables que ya vimos que son las que impiden a las personas autónomamente tener capacidades productivas. Uno puede calcular muy fácilmente este problema para formular una cosa seria. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, devolvámonos a la gráfica de pobreza y PIB per cápita. Eso es muy importante entenderlo. ¿Sí? Entonces, porque ahí es donde uno se puede formular las metas, hacer los planteamientos. Entonces nosotros estamos acá, listo, ¿sí? Vamos acá, listo. Entonces nosotros nos decimos, bueno, bajémonos acá. Entonces yo tengo el PIB al que tenemos esto y tengo el nivel de pobreza deseada. Entonces yo digo, necesitamos crecer a esta tasa. Vámonos adelante, Angélica. Entonces necesitamos crecer. Colombia, a mi modo de ver, necesita crecer al 5% anual, el PIB total. ¿Sí? Necesitamos crecer al PIB al 5% anual. De 4 a 5%, mientras estemos creciendo menos, no vamos por buen camino. Punto. Estamos ahí, ya, ¿cierto? Tenemos que crecer entre 4 y 5% para llegar a mejorar eso. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental. Entonces, eso es lo más importante a largo plazo. Eso es lo más importante a largo plazo. El crecimiento económico, el nivel de riqueza promedio en el país. Luego viene, este es muy importante, la inflación. Hombre, ha hecho más. Cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros nos tocó lidiar, a usted también, con inflaciones del 30%. Álvaro, unas tasas de inflación miedosas, 30%. Íbamos camino a la Argentina, y los préstamos, las tasas de interés para los préstamos para el crédito hipotecario eran 25%. Era una barbaridad. Bueno, mi esposa sabe todo de tasa de interés. Bueno, entonces, una baja inflación favorece el ahorro, permite el ahorro, pero la baja inflación por varias razones. Primero, porque las tasas de interés, la gente cree, ojo, pues que esto es muy importante, lo explicaré otro día, ¿sí? Aunque a uno le dicen, el Banco de la República debe bajar las tasas de interés y le hacen creer que el banco es el que maneja todo. El banco maneja un poquito de toda la complejidad del problema. Pero la baja inflación pues, te permite tener más bienes y servicios con un ingreso dado. Si uno mira, y esto es muy importante, otro día hacemos esa gráfica. La gráfica entre salario nominal, el salario nominal legal y la inflación. Entonces uno ve claramente que las mejoras en el salario real están asociadas a una menor inflación, porque lo que importa es el salario real, no el salario nominal. Entonces este es clave, la baja inflación. La moneda fuerte, una moneda fuerte. Pues, es decir, ¿qué es la moneda fuerte? ¿Qué países tienen moneda fuerte? Alemania tiene moneda fuerte. Si ustedes miran, los países más pobres, van las monedas, por ejemplo, Senegal. ¿Cómo se llama la moneda de Senegal? Pues uno ahorraría en la moneda de Senegal.
si mañana llegan y le dicen, vea, profe, venga, cómpreme estos senegalillos, supongamos que llama así, ¿uno qué va a hacer con eso? Porque es una moneda, la moneda de un país, exactamente, como bolívares, esas cosas, la moneda de un país, ¿sí? Pues, las monedas son más o menos respetables. Nuestro pesito es más o menos, ¿sí? Entonces, las monedas fuertes son monedas que tienen gran poder adquisitivo. ¿Y qué hay detrás de la moneda fuerte? Gran productividad del trabajo. No, el respaldo de la moneda es la productividad del trabajo. La productividad del trabajo es lo que se expresa en la moneda. Un día de estos les hago la deducción de la tasa de cambio, los factores que hay implícitos en la tasa de cambio. Pero bueno, yo no puedo enseñarlo todo en una sola clase, pero quédenme en eso. Moneda fuerte es productividad del trabajo. Miren, por ejemplo, ustedes miren los países más ricos y ven la moneda, ¿cierto? Y pueden medir la productividad del trabajo asociada a eso. Dale. Profe, una pregunta, Dime. se la respondamos como economista, como político. Basando en su definición de pobreza y todo, y en su comentario que en 2050 se va a acabar la pobreza, te quiero preguntar sobre el origen de la pobreza. El origen. Si es un origen que está en el sistema capitalista, porque si uno lo rastrea históricamente en el feudalismo, en el esclavismo, está el problema de pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que es el origen real como economista de la pobreza? Porque nacimos, no, hombre, los seres humanos, usted vio cómo nacieron Adán y Eva, en bola. En bola. Es la condición inicial del hombre. El hombre sin trabajo y sin cosas es pobre, está sometido a la naturaleza. Entonces, en esas sociedades antiguas, ¿y de qué depende salir de la pobreza? De tener medios de producción potentes, no solo individualmente, sino agregadamente. Entonces, ¿usted cree que la pobreza no está natural? ¿La pobreza? La pobreza. Pues sí, claro, el estado natural. Pues todos los, vaya a ver esas tribus que viven por allá en Australia. Pues sí, son pobres. Ahora, podrán ser felices, eso es otro asunto. Es decir, si alguien puede ser feliz, ¿sí?, careciendo de cosas, de estas cosas, es otro asunto. Por ejemplo, los hippies viven bien, pues, porque no desean tanto. Ahora, le voy a dar una definición bien buena. ¿Listo? ¿Sí? Hay dos formas. ¿Le expliqué ahora a Isaac o no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo puedo escribir? Vamos a escribir por acá para explicarle a este jóvenes. Vamos a escribir. Listo. Pizarra. Venga, póngale. Pizarra. Ah, no podemos dañar el coso. No voy a campo. Vas a acabar borrando, me vas a acabar a mí. Bueno, listo. Hay dos formas de ser rico en esta vida. Hay dos formas de ser rico en esta vida. No, para borrarlo. Oh, no, ustedes me van a hacer dañar eso. Bueno, entonces, vamos, después te encargas de ese problema vos. Los economistas a esta curvita la llamamos la curva de indiferencia. Es la curva de indiferencia. Esa curva sintetiza como nuestros deseos. Entonces aquí están, por ejemplo, unos bienes, en fin, todo está allí. Nosotros tenemos deseos, ¿sí? Y la otra cosa que hay en la vida son los ingresos, es la restricción presupuestal, la restricción de ingresos. Uno tiene, digamos, esta recta que son sus ingresos. Aquí si todo se lo gasta en esta cosa y aquí si todo se lo gasta en esta otra. Listo. Entonces aquí hay dos formas de ser ricos. Subir los ingresos a nivel de los deseos, una, ¿cierto? O bajar los deseos a nivel de los ingresos, ¿sí? Una persona austera, tranquila, pues sí, se siente bien. Y eso está bien en sociedad. Eso está bien en sociedad. Hay gente que dice que es mejor buscar y que la gente se conforme con lo básico. Pues, el problema es que yo desde que conozco la gente, la naturaleza humana, he visto que la gente siempre quiere más de la mayoría de las cosas y mejor.
¿Por qué? Pues porque la gente como que es así, la gente como que a medida que logra una cosa, está ya pensando en la otra, y esa es la dinámica de las sociedades. No nos quedamos, si no tuviéramos esa dinámica, ya nos hubiéramos quedado montados en los árboles, comiendo banano y no más, pues, y haciendo las cosas básicas, copulando y no más, ¿cierto? Desnudo, sabroso, y eso podría ser. Pues la humanidad nació así y quiso salir de ahí, y ha venido luchando por salir de ahí, y es esa acción, esa lucha de la humanidad. Ahora queremos ir a las estrellas, esa es la cosa, y esa es como la condición humana, y a mí me parece maravillosa, dicho sea de paso, ¿cierto? Eso impulsa Ok, la creatividad. Anderson, borra esto. ¡Ah, qué fantasía! Bueno, una moneda fuerte. Yo pude llevar a mi hijo a Disney ya grande, cuando el dólar estaba a 1800. Hijo de madre, ya grande lo llevé, todavía lo llevé en la mano. Cuando la moneda se puso fuerte. Hombre, esto es muy importante, una economía abierta y arancel bajo. Una economía abierta. ¿Realmente qué es un país? ¿Qué es Colombia? Un TLC. Nosotros estamos en un TLC con Chocó, pero Chocó no es pobre porque comercie con nosotros. Chocó sería más pobre si no comerciara con Antioquia. Ahora, y tendría un gran déficit. Si Chocó se le sacáramos balanza de pagos, tendría una deuda gigantesca, porque importa más de lo que exporta, ¿sí? Pero le ayudamos por la vía fiscal, las transferencias del SGP y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, con Angélica vamos a hacer un día de ese trabajo. Hicimos tres mapas de Colombia. Mapa 1, la tasa de incidencia de la pobreza de necesidades básicas, ¿cierto? Mapa 2, la votación del pacto histórico. Y mapa 3, las zonas de resguardo, propiedad colectiva y todas esas vainas, ¿cierto? Sí. Y allá están. Los resguardos están atrapados en la pobreza. Eso está súper estudiado, se quedaron con unas formas de asociación productiva atrasadas. Yo, por ejemplo, Anderson, ¿sí? Si fuera a hacer una campaña política presidencial, diría eliminar los resguardos, un plebiscito para suprimir los resguardos y la propiedad colectiva en el Chocó. Y que hagan, eso le daría un impulso a esas cosas. Hoy no vean. Bueno, en fin, todas estas cosas, arancel bajo, economía abierta, esta obviamente educación. Aquí pudimos haber puesto educación y salud, pero aquí es donde tiene que trabajar el Estado, en educación, salud y todo esto. Otra cosa que ayuda a eliminar la pobreza es la economía competitiva, ¿cierto? La competencia, la obsesión de los economistas es la competencia. Donde haya monopolios, ¿sí? Los monopolistas siempre tendrán a abusar de su poder de mercado y a tratar de ganar, de maximizar sus ganancias. El capitalismo funciona no porque la gente quiera ser benevolente con los demás, recuérdenlo, sino porque hay control de contraparte. Esa es la esencia. Y la otra cosa en la que hay que actuar mucho es la mitigación y la prevención de los desastres. Angélica, se acabó. Abierta y bajos impuestos. Bajos aranceles. Entonces eso si lo podemos desagregar por acá, entonces ya uno diría, bueno, ¿cómo impulso el crecimiento? ¿Lo impulso con bajos impuestos? ¿Cómo lo impulso? Esa sería también mi preferencia. Sí, claro. Joven. Obligatoriamente Estado chiquito. Pero aunque no sé si ahí sea redundante la presentación por la zona donde estamos, pero yo creo que lo principal es la seguridad. ¿Qué faltaría? O sea, porque sin seguridad ninguno de No hay nada. No hay nada. Aunque No hay nada. Porque No hay nada. primero la seguridad, física y jurídica. Listo. Sí, tenés la razón. Bueno. Profe, ¿y eso no también es crecimiento económico? No, obviamente son las condiciones pues, del crecimiento. Las condiciones del crecimiento son la seguridad jurídica, la seguridad cosa, pues, para hacer la inversión. ¿Cómo hago crecer una economía? Y obviamente una precondición es esa. Obviamente, voy a terminar con eso.
La seguridad sí es. ¿Ya acabó? Sí, señor, ya se acabó. Angélica, esto es muy chiquito. Angélica, muchas gracias. Bueno, esta es la presentación que traíamos. La hizo Angélica, trabajamos en eso, me parece que quedó muy bonito. Gracias, Angélica. Bueno, si quieren conversamos un poquito, ¿sí? Si tienen alguna inquietud. Simón, vos, Isaac. Profe, el crecimiento económico por sí mismo no basta para decir que la pobreza va a reducirse. ¿Cómo así? Es decir, si uno tiene un país que crece y crece y crece, esa condición de crecimiento Sí, económico... esto sí, es con seguro. Pues, es decir, quiero, pero no te... No, a ver, yo creo que hay que ayudar, hay que ayudar.